En Occidente utilizamos esta paleta de 12 sonidos, pero hay culturas que tienen más, ¿ok? Esas otras culturas nosotros las llamamos microtonales y cosas por el estilo, pero en Occidente solamente 12 sonidos de altura diferente, que es la que llamamos la escala cromática. Es como una escalera. Organizamos esos 12 sonidos en ese orden, y suenan así. ¿Por qué? Son 12 sonidos de altura diferente. Pero ¿qué es exactamente lo que estamos escuchando y por qué 12 sonidos de altura diferente? Para yo poder explicarte eso con bastante cuidado y bastante detenimiento, tenemos que entender lo que es la frecuencia de los sonidos. En el mundo físico, en el mundo de la física, una frecuencia es realmente repeticiones en un periodo de tiempo. Es eso lo que es la frecuencia. Repeticiones en un periodo de tiempo. En el caso de la música, estamos hablando de muchísimas repeticiones en un segundo. De hecho, el oído humano es capaz de reconocer aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. Exactamente, un Hz es repeticiones por segundo. ¿Ok? En el caso del oído humano, si escuchamos menos de 20 Hz, lo llamamos sonidos de baja frecuencia, y 20.000 Hz, por encima de 20.000, lo llamamos sonidos de alta frecuencia. Un Hz es una repetición por segundo. 2 Hz son 2 repeticiones por segundo. 20 Hz son 20 repeticiones en un segundo y así sucesivamente. Este sonido es el producto de 440 repeticiones en un segundo. Eso es exageradamente rápido. No tienen ni idea de lo rápido que es. Si yo aplaudo, por ejemplo, 440 veces en un segundo, no se va a escuchar aplausos, se va a escuchar así. 4 en un segundo. 8 en un segundo. 6. 20. 20 hercios ya es el mínimo que se percibe como un sonido de altura definida. Casi como un sonido de altura definida. 40 ya se siente más, sonido más grave. Y aquí ya es básicamente imposible ver el sonido. Imposible percibir el sonido como sonido suelto, sino una secuencia ininterrumpida. Pero en realidad lo que tengo aquí son un montón de samples sumamente cortos distribuidos a lo largo del tiempo. 160 en un segundo. 320 en un segundo. Doble de frecuencia y finalmente 640 por segundo, al doble de frecuencia del anterior. Y son exactamente esos mismos samples. No he cambiado absolutamente nada, es el mismo. Y estoy haciendo zoom para que vean que es el CLAP 808, que es ese sonido que estamos utilizando. El CLAP 808, solo que está siendo disparado a velocidades que normalmente es imposible, nadie aplaude a esa velocidad. Pero si alguien pudiera aplaudir a esa velocidad, se escucharía como un sonido de altura definida. Lo voy a colocar todo del principio. ¿Para qué explico esto de las frecuencias? Porque solamente hablando de frecuencias puedo hablar de las series. Y las series es un concepto que se aplica demasiado en el sistema occidental. O sea, si yo tengo esta altura, que está a 440 Hz, lo voy a colocar en la base de la escalera, como el primer peldaño. Si yo voy subiendo una por una, este es el sonido 12. ¿Qué es lo que viene después del sonido 12? Viene la misma altura, pero en una serie más aguda. Es decir, al doble de frecuencia. Es decir, que si esta nota es 440 Hz, esta es 880 Hz. Y si yo lo hago por debajo, a una serie inferior, esta sería 220 Hz. 220, 440, 880. Y eso es importante porque cada uno de los escalones que está aquí es el producto de dividir esa serie del doble de frecuencia en 12 partes iguales. Es en eso que se basa el sistema de música occidental. Y son solamente esos 12 sonidos que vamos a utilizar. En diferentes series, obviamente, ¿no? Hay series agudas y series graves, pero en esencia son 12 solamente. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto.
la serie nueva, la repetición del primero al doble de frecuencia. Es muy raro que a nivel popular, sobre todo, una canción tenga los 12 sonidos de la escala cromática, los 12 sonidos de esta secuencia, porque esta es la paleta. Imagínate que es un cuadro. Un cuadro no tiene por qué tener todos los colores siempre. Muchas veces escoges una paleta reducida y ya, ¿no? Es muy similar a eso. Por lo menos, al menos eso es raro en Occidente, ¿no? En la música de este lado del planeta. Lo que sí es común de este lado del planeta es organizar estos sonidos en sonidos recurrentes y sonidos no tan recurrentes. Es así como le damos vida a las escalas diatónicas. Es probable que hayas escuchado eso. Pero una escala es una forma de organizar los sonidos. ¿Ok? Por ahora y en esta clase solo nos vamos a concentrar en los sonidos recurrentes. Específicamente estos 7 sonidos recurrentes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo sonido. Estoy contando las pelotitas. Obviamente hay otros números aquí adentro porque estos son los sonidos del universo, vamos a decirlo así. Pero estoy seleccionando solamente 7 y la repetición del primero una serie más aguda. Repito, estoy seleccionando 7 sonidos específicamente y la repetición del primero una octava por encima, es decir, una serie más aguda. Estos 7 sonidos suenan así. Sobre esta estructura es que se construye algo así como el 80% de la música de este lado del planeta. Así que voy a quitar todos estos números y vamos a organizarlos de esta forma. Como pueden ver, hay 7 sonidos y este octavo sonido es el primero, pero al doble de frecuencia. Y nos vamos a concentrar solamente en esa secuencia que al fin y al cabo va a tener 8 sonidos, ¿no? Repito, siendo que el primero y el octavo es el mismo al doble de frecuencia, ¿ok? Estos son los sonidos recurrentes y los sonidos que no están acá van a ser los sonidos que no son recurrentes, es decir, sonidos que están fuera del contorno. A este contorno, a esta secuencia numérica se le llama escala mayor. Esos 8 sonidos que están ahí van a ser nuestro contorno, es el contorno de la escala mayor, un contorno sumamente común. ¿Cómo ven acá? Bueno, tengo varias cosas, pero lo primero es que el tercero y cuarto sonido están bastante próximos uno del otro y el séptimo y el octavo también están bastante próximos uno del otro. Eso significa que los sonidos que están fuera del contorno, los 5 que faltan, se encuentran en estas posiciones de acá, entre el primero y el segundo, segundo, tercero, etcétera, etcétera, etcétera. No, como dije, no los vamos a usar por ahora porque son sonidos que se salen del contorno.